Buenas noches a cada uno de ustedes. Agradezco a Dios que nos permita este tiempo para estar reunidos en su nombre, para poder así escuchar y meditar sobre este pasaje bíblico que será de gran enseñanza, porque la palabra de Dios sabemos que no regresa a Él vacía, sino que es prosperada en aquello para lo que Él la envió. Bien, el pasaje a leer se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, y voy a estar leyendo los versículos del 1 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Dice la palabra de Dios así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré estas cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias te damos hoy en esta noche. Gracias por esta bendición que nos das, por tu palabra, Padre Santo, que sea de gran edificación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.
En este pasaje leído se nos habla de la conversión de un gentil llamado Naamán. Era un gran militar y general del ejército del rey de Siria, y se nos describe el milagro realizado por Dios en la vida de este hombre de tal manera que su cuerpo leproso pudo ser sanado. Pero lo más grande es que Naamán, a partir de ese momento, llegó a experimentar una profunda transformación en su corazón para arrepentimiento y humillación delante del Dios verdadero de Israel, de tal forma que su manera de vivir cambió de manera radical para obediencia y adoración únicamente a Jehová, el poderoso Rey de Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Así lo expresó Naamán en el versículo 17. El pasaje, fíjense que comienza hablándonos de este general Naamán, el cual gozaba de un enorme aprecio y estimación por parte de su rey, el rey de Siria, principalmente porque era un gran militar y que inclusive Jehová, por medio de Naamán, había dado victorias en batallas al rey sirio, como lo menciona así el versículo 1. Entonces, podemos pensar que Naamán era una persona que tenía grandes talentos, que había alcanzado también a tener un gran éxito en su vida secular, que probablemente eso lo hacía sentirse orgulloso de sí mismo y también de su mismo pueblo, porque allá en el versículo 12 podemos ver una característica que muestra él de cierta superioridad que él tenía respecto a los demás, cuando él dice: ¿no son acaso mejores las aguas de los ríos de Damasco que todas las aguas de Israel? Pero ahora la vida de Naamán había tomado otro rumbo, puesto que había él contraído la lepra. Se estaba enfrentando con una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte. Esto representaba algo que era terrible en la vida de Naamán, pues ¿cómo podría él seguir viviendo? ¿Cómo podría enfrentar una batalla que ya estaba perdida? Pues esta enfermedad lo condenaba a morir, pues no había una cura que pudiera detenerla. Fíjense que resulta interesante al ver cómo esta enfermedad de la lepra tiene una gran similitud con el pecado en cuanto a que ambos tienen consecuencias destructivas y mortales. Por un lado, la lepra va destruyendo y dando una muerte física al cuerpo del ser humano. Y por otro lado, el pecado va destruyendo y dando muerte espiritual a nuestra relación con Dios, alejándonos así de su presencia. Y así lo dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, que nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, esto nos habla de que todos somos pecadores delante de Dios, pues nuestra condición pecaminosa está de continuo en nuestra manera de vivir, en nuestra forma diaria, y destruye poco a poco nuestra vida espiritual, porque por sí solos no podríamos quitarlo ni eliminarlo de nuestra vida, ni aún con nuestras capacidades, ni aún con nuestra propia inteligencia, ni con nuestra propia fortaleza, porque sabemos que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, y eso lo experimentamos o lo vemos ahí en Lucas 18:27. Solamente en Dios, entonces, podemos tener vida abundante, como lo describe su palabra en Efesios 2:1. En Efesios, permítanme, que nos dice lo siguiente. Efesios 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como más tarde Naamán lo vendría a experimentar y vivir en su propia carne. Bien, continuando con los versículos del 2 al 9, vemos que había una mujer israelita que servía a la mujer de Naamán, que desde que había sido cautiva por un grupo armado de Siria, y que había esta mismo sido llevada a esta tierra extranjera. Podemos entender que esta mujer israelita
mantenía una fuerte fe en Dios. Y muy seguramente tenía también una gran estima y confianza por parte de la esposa de Naamán, porque cuando supo de la situación de Naamán, se dirige con ella y le hace saber a Naamán, más bien le hace saber que Naamán, más bien, podía ser curado de su lepra si éste rogase a Eliseo, el profeta de Dios, que estaba en Samaria. Fíjense que bajo este contexto de vida que llevaba la mujer israelita en tierra extranjera, es digno de ver la valentía o la valiente actitud que mostraba ella al indicarles el camino de salvación, tanto al poderoso general del ejército sirio, Naamán, como también a su esposa, al darles esta mujer israelita un gran testimonio de su fe, al decirles, o al decirle a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Podemos ver eso en versículo 3. Es interesante entender que cada uno de nosotros tenemos este llamamiento de dar testimonio de nuestra fe en Cristo, de la esperanza que hay en nosotros de amar a nuestros enemigos, puesto que somos representantes y embajadores de Cristo en este mundo, por lo que nosotros debemos estar conscientes de este llamado, como lo podemos ver ahí en 2 Corintios 5:20. Ahora, este testimonio de fe de la israelita fue tal que la mujer de Naamán creyó en su esclava y se lo transmitió a su esposo, de tal forma que el rey de Siria estuvo dispuesto también de brindar su apoyo a Naamán con esta nueva opción de que pudiera él ser curado. Ahora, el versículo 5, fíjense, nos habla también de la gran fortuna y de las cartas escritas por su rey, con las que Naamán entonces partió para encontrarse con el rey de Israel. Cuando el rey de Israel lee estas cartas, le pareció absurdo la solicitud que se le hacía para sanar la lepra de Naamán. Lo vemos ahí en el versículo 6, porque más bien el rey de Israel lo interpretaba como un tipo de excusa o motivo que pudiera existir para avivar una guerra entre ambos pueblos. El rey de Israel, ya exasperado, finalmente se rasga, dice la palabra que se rasga su vestimenta y hace una declaración de donde se muestra finalmente su alejamiento que tenía del rey, más bien que tenía del Dios Todopoderoso al utilizar el nombre de Dios en vano, cuando dice él, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí, a que sane un hombre que tiene lepra. Porque realmente el rey sabía de antemano que nada podía hacer al respecto. Solamente podía haberlo canalizado esta situación con el varón de Dios, que era el canal de bendición para el pueblo de Israel, con quien al parecer también permanecía este rey de Israel distanciado, en el caso del varón de Dios que era Eliseo. Y esto lo podemos ver ahí en el versículo 8. Pues Eliseo, al darse cuenta de lo que había hecho el rey de Israel, entonces le envía a decir que le envíe a Naamán para que sepa que en el pueblo de Israel hay un profeta del Dios único, poderoso, que da y que quita la vida. Entonces, bueno, Naamán vino con sus caballos y con su carro, parándose a las puertas de la casa de Eliseo. Y Eliseo entonces no salió de su casa, sino que le envió un mensaje con uno de sus ayudantes, en donde le indicaba qué es lo que debía Naamán hacer para poder ser curado. Le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La actitud de Naamán ante esta actitud de Eliseo, ante esta orden de Eliseo, le resultan molestas. Él esperaba otro trato digno de su autoridad de Naamán, ¿verdad? Los versículos 9 al 12, casi podemos imaginarnos cómo Naamán esperaba que Eliseo saliera personalmente él ante su presencia y con un acto casi de reverencia delante de él, ¿verdad?, pudiera realizar alguna especie de rito que destacara que Naamán merecía ser curado de su lepra por todo lo que él era.
¿verdad? Y todo lo que había hecho. Naamán muestra una actitud de orgullo y de prepotencia ante esta situación. Consciente él de su elevada posición social, política y económica, es así como viene a presentarse Naamán delante del Dios verdadero, presentándose él en su propia dignidad. Ahora, ningún humano es digno de alabanza y de reverencia. Y la verdad es que no podemos venir a Dios de esta manera, porque no podemos recibir ayuda de lo alto bajo nuestras propias condiciones. Solo tiene que ser en las condiciones que Dios nos demanda. A Naamán le fue necesario aprender esto. Naamán tuvo que aprender a humillarse a sí mismo y tuvo que aprender a doblegar su propio orgullo. Esta es una enseñanza a cada creyente de lo que debemos hacer al acercarnos a Dios. Nosotros debemos estar conscientes de que somos indignos delante de Él. No podemos intentar crecer en santidad con nuestros propios méritos, sino tenemos que venir a Dios como lo que somos, como unos pecadores perdidos, que por la gracia gratuita de Dios hemos sido restaurados. Fíjense luego ya en el versículo 11, se nos dice que Naamán se fue enojado. Comienza su regreso a su tierra en Siria, pero durante el camino, en algún lugar cerca del río Jordán, sus criados se le acercan y con todo el respeto de su autoridad, le sugieren llevar a cabo lo que a Eliseo le había ordenado para poder ser curado. Ve y siéntate, ve y lávate 7 veces en el Jordán, acompañado también de la promesa hecha por Dios de que su carne sería restaurada y él quedaría limpio. En ese momento, Naamán ya no actúa con altivez. Versículo 14 lo podemos ver. Quizás ya sin esperanza de ser curado, pero va y se zambulle 7 veces en el Jordán. Y dice la palabra de Dios que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense qué escena tan hermosa debió haber sido esta. Un momento en la vida de Naamán donde su sentido de dignidad es derrumbado completamente, cayendo en la certeza de su pobreza espiritual delante de ese Dios de Israel, poderoso y creador, que quita y da vida conforme a su propia voluntad. Ahora, su deseo era solo de servir al Dios de Israel. Esta es una gran lección también para todo creyente que desea servir y adorar al Dios vivo y verdadero. Naamán inmediatamente desea mostrar su gratitud y regresa con toda su compañía para buscar a Eliseo, el varón de Dios. Esta acción que realiza Naamán es la imagen semejante a la que se nos relata allí en Lucas 17:11, en donde un total de 10 hombres leprosos salen al encuentro de Jesús y le claman misericordia de su situación en cuanto a su enfermedad, leprosos. Por lo que Jesús les indica que vayan con los sacerdotes del lugar y mientras ellos van a ser curados, en ese caminar quedan limpios. Pero solo uno regresó a Jesús, glorificando a Dios con gran voz y postrándose en tierra a los pies de Jesús en una actitud de profundo agradecimiento. Esta es otra lección para nosotros, pues también debemos hacer como redimidos del Señor, dándole la honra por nuestra salvación, mostrando siempre una clara obediencia a su voluntad. Podemos ver en el versículo 15 que ya no hubo alguna actitud de soberbia en Naamán cuando regresó al varón de Dios. Él en esta ocasión ya no permaneció sentado en su carro al llegar a la casa del profeta, sino que descendió del carro y se encontró con Eliseo y le habló de sí mismo como si fuera cualquier sirviente de la casa de Eliseo. Le dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra, en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán con esto estaba reconociendo que todos los demás dioses eran ídolos, que no tenían poder alguno para salvar. Naamán tenía una buena intención,
pues intentaba mostrar su agradecimiento ofreciendo un presente a Eliseo, pero tuvo que aprender también que la gracia de Dios es completamente gratuita. Es interesante notar algo sobre este principio bíblico en cuanto a la gracia, y es que no podemos pagar nada por nuestra propia salvación, pues esta es bendición. ¿Por qué? Pues esta bendición procede de lo alto a través de creer y poner nuestra obediencia en Jesús, que pagó por nuestros pecados. Esto explica el por qué Eliseo no aceptó ningún presente por el milagro de la purificación que se realizó en Naamán. Otra gran lección para nosotros, que nos dice, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Eso lo vemos en Mateo 10:8. Desde ese momento, Naamán deseaba crecer en una nueva vida delante de Dios, del Dios de Israel. Esto es una verdad también para cada creyente, porque debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, como lo vemos allí en Efesios 2:10. Naamán comienza demostrando ese deseo de andar en las buenas obras, pues en el versículo 17 se menciona lo siguiente, que nos dice, permítanme, el versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Verdad? Entonces, tenemos aquí una clara acción de su conversión, un hermoso fruto de su nueva vida que había recibido, porque cuando nos volvimos de alabar y depositar nuestras confianza en los ídolos y comenzamos a andar en el Dios verdadero, a partir de ese instante, entonces nuestro deseo fue de servir al Dios vivo, como lo podemos ver ahí en la primera carta a los Tesalonicenses 1:9. El servicio al Dios verdadero va tomando forma en nuestro culto personal y en nuestra conducta, pero también en nuestra adoración que nosotros mostrábamos en público. En los versículos 18 y 19 se nos presenta una situación en la que Naamán comienza a vislumbrar algunos sucesos que tenía que afrontar al comenzar el caminar en su vida, pues no podemos servir a ambos, a Dios y al mundo. La gente que nos rodea, inclusive también nos seguirá pidiendo que hagamos compromisos para vivir en este mundo. Naamán se dio cuenta de ello, pues se lo menciona con toda sinceridad al preguntarle a Eliseo que si Jehová podrá perdonar su comportamiento cuando su rey de Siria, el rey de Siria, le pida que entre con él al templo para adorar al dios Rimón, que era un dios del pueblo de Asiria, ¿verdad? La respuesta del profeta Eliseo es algo simple, dice, nada rebuscado, solamente le dice, ve en paz, versículo 19. Sabemos que Eliseo no aprobaría esta ambigüedad. Era imposible servir al Dios verdadero y al Dios de los asirios, Rimón. Sabemos que Dios no quiere que tengamos comunión con los ídolos. En 1 Corintios 10:14 podemos ver eso. Pero Dios nos va moldeando a su verdad y salvaría esta dificultad a su tiempo y a su manera en la vida de Naamán. Y Eliseo estaba convencido de ello y pudo tranquilizar la conciencia de Naamán. Nadie podía quitarle la paz que Naamán había hallado. Es por esto que todos aquellos que nos hemos convertido no debemos perder nuestra tranquilidad por desacuerdos hechos por otros. Debemos aprender a caminar por la fe. Dios mismo nos ayudará a caminar por las sendas de justicia por amor de su nombre y nos ayudará a resolver nuestros problemas. Para terminar, la conversión de Naamán, el general del ejército de Siria, es un claro ejemplo del llamamiento que Dios nos hace a todos para que aprendamos a caminar por las sendas de justicia por amor de su nombre. Damos gracias a Dios por este tiempo y esta meditación. Dios les bendiga.